Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, que es tan importante para nosotros, escuchando su mensaje de salvación. Hoy, martes 20 de enero, queridos amigos, leemos desde el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Y llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temeroso y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Les respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es sin duda el que va a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo he escogido. Jesé dijo: pasa a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos sus hijos? Él respondió: falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Samuel dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Queridos amigos, esta es la elección del rey David. Pero es interesante, lleva por un ave, primero que de Saúl, porque Saúl ya estaba haciendo cualquier disparate. Pero después le dice: vete en son de paz, no te preocupes, llama a los hijos de Jesé. Samuel lo primero que mira, queridos amigos, es fijarse, dice, cuando le presentan a Eliab, el hijo mayor: este es sin duda el que el Señor ha elegido. Y Samuel, el Señor le dijo: no te dejes impresionar por el aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Queridos amigos, cuando hay cosas importantes en la esa mía lleva a pegar de yaro de no fijarnos en las apariencias. Mala de tendo tanágina, mala tendo támara en su familia, en su casa, en la iglesia, en la nación. No el que aparenta, queridos amigos, porque mi figuretia lleva. No. Y ande yara y yo me fijo en los corazones. Esos son los que verdaderamente rigen como tiene que ser a la nación. Esos son los que rigen verdaderamente como tiene que ser una familia. Ese es el que rige verdaderamente a una iglesia. Pidamos esta gracia especialmente hoy al Señor, que elija a aquellos que verdaderamente puedan regir, pero desde el corazón, no desde sus propios intereses, desde las apariencias. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.